Acá literal que no hay lugar para pasar, está toda poseada. Acá definitivamente la frase está mal, pero no tan mal, no aplica en lo más mínimo, ¿eh? En el anterior capítulo llegamos a Piedra Parada y nos llevamos una sorpresa. Miren lo que acabo de descubrir, familia, mirando Andes. O sea, no me maté de pedo. Miren, está totalmente casi salido el eje. Aparecieron buenas personas que dieron lo mejor para ayudarme, pero no logramos resolverlo. Ya tengo Andes toda cargada. Seguimos ahí sin la tuerca, pero bueno, vamos a empezar a ir despacito a Hualjaina. Son como las 12 del mediodía más o menos, así que no sé a qué hora estaré llegando. Salgamos de acá muy lentamente. Chau Piedra Parada, muchas gracias por ponerme a prueba a mí mismo sin necesidad de escalarte. Lo que tiene de complejo es que hoy es un día de mucho viento. Anoche hubo ráfagas de 90 km/h y hoy sigue el temporal de viento acá. Entonces yo no puedo ir a más de segunda y eso hace que el viento me pueda voltear muy fácil también, ¿no? Pero por ahora la vengo viendo a la rueda y viene bien. Tengo que tener mucho cuidado con el serrucho, que es lo que me va a hacer que el eje de la rueda se quiera salir. Acabo de ver un cartel que decía 40 kilómetros que faltan, son 42. Así que hice 2 kilómetros en casi 11 minutos. Vamos tranquilitos, pero bueno, lo importante es que el eje de la rueda sigue ahí. Ahora viene esta parte que es más serrucho que tierra. No puedo ir ni en segunda, tengo que ir en primera. Súper tranquilo. Ahora estoy probando ir un poco en tercera, como para apurar un poquito, ya que el camino acá está bastante bien, no hay un serrucho muy grueso. Esperemos que se mantenga. Ahí sí había, pero por ahora no se está moviendo. Llegar voy a llegar, el tema es cuándo. Estoy teniendo un viento. Ahí dice Hualjaina 13 kilómetros. No lo puedo creer. Uy, qué heavy que está el viento acá. Me tira la moto contra la derecha. Y hay justo como un arenal de piedritas que se arma. Hace unos remolinos el viento acá. Ahora lo tengo de la derecha. No, tremendo cómo sopla, ¿eh? Se nota que comenzamos la segunda etapa patagónica. Después de casi 1 hora y 35 minutos estoy llegando a Hualjaina, familia. No lo puedo creer. Tardé más de 1 hora y media en hacer 42 kilómetros, pero estamos sanos y salvos acá con Andes. Se la viene rebancando la rueda adelante. Le voy a preguntar a Chelo ahí en la estación de servicio a ver si conoce a alguien que pueda llegar a poder tener una tuerca y arreglar esto. Buenas. Hola. ¿Cómo va? ¿Está bien? Bien. ¿Está Chelo? No. Tiene Franco hoy. Entonces te pregunto a vos a ver si me podías dar una mano. Porque tengo ahí la moto, ¿viste? La rueda delantera, se le salió la tuerca, yo yendo a Piedra Parada y tengo el eje libre. ¿Vos sabés quién acá en el pueblo me podrá dar una mano? Quizás ahí en la gomería. ¿En la gomería? ¿De dónde venías? Sí. Hay un cartelito. Y consulto ahí. Hola. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Un gusto, Gasti. Te quería hacer una consulta. Sí. Tengo ahí el eje delantero de la moto, que en realidad fue el trasero ayer, se me salió la tuerca. Tiene, o sea, lo que hice para venir acá, pues me quedé en Piedra Parada, fue pasar la tuerca del eje delantero atrás. Ah, pero perdiste esta. Quería saber por ahí si usted tendría alguno. Qué manera de volar tierra, ¿eh? Oh, Dios mío. Se me llenó la carpa, parecía un video. Buen día familia. Acá amaneciendo. Sí, me viene tirando el viento cada 2x3. Yo sé que tengo una tuerca, pero ¿a dónde? No sé. Porque capaz que por ahí te la puedo conseguir. Esta es la medida. Un poquito más chica. De rosca fina. ¿Querés que te trate de conseguir una? Dale, sí, me salvaste. Me quedo al lado de Andes porque está re fuerte el viento. Siento que me la va a tirar en cualquier momento. Es como que la mueve. ¿Y? Tenemos otro jefe. Oh, crucémoslo de dedo. ¡Uy, qué graboso que sos! Bueno, me salvaste, hermano. Qué grande. Ah, encima tiene autofrenante. Sí. Mil gracias. Te ¿Tu siga nombre? bien. Tomás. Gracias, Tomás. Me salvaste el día. La verdad que un grande, Tomás. Esta es su gomería. Por si algún día vienen, queda de la bandera. Ustedes vienen para la estación de servicio, doblan a la derecha y hacen 2 cuadras y está acá. Un grande. Me cobró lo que le salió la tuerca nada más, 5.000 pesos, que es lo que le cobró el otro chico, para haberme salvado de haberme quedado tirado.
me parece hasta barato, mira. Así que un lujo. Seguimos con los últimos rayos del sol y llegamos a Esquel, una ciudad al pie de la cordillera de los Andes, conocida por ser la parada más austral del tren a vapor de vía estrecha La Trochita. Su nombre significa abrojo o abrojal, por la flora característica del lugar. Estamos en el último almacén de ramos generales del país. Este local fue fundado en el año 1926 por los padres de los actuales dueños, son Ángel y Emma Balbuena. Tenemos un libro contable del año 1940, un libro de cuentas corrientes, donde ahí se anotaba todo lo que iban sacando los clientes en ese momento, y todavía se trabaja con muchas estancias, las cuales iban sacando los productos que necesitaban, ya sea de almacén, de ferretería o de tienda, indumentaria, lo que sea. Me estoy quedando acá en el hostel El Caminante, unos días acá en Esquel, y bueno, relajando un poquito. Nos vemos, aprovechando que acá en El Caminante hay muy buen internet, así que estoy programando varios videos. Así en estos días me olvido un poco de eso y puedo aprovechar a meterle varios kilómetros hacia el sur, que vengo muy tranquilo. Salí hace más de una semana de casa y solo recorrí 360 kilómetros, así que me tengo que poner las pilas. Me está encantando, la verdad, Esquel. Algo que me gusta mucho de esta ciudad son las avenidas, que son bien anchas. Y ahora voy a aprovechar que ya se viene el atardecer. Voy a ir a conocer la Laguna Z, una laguna que queda muy cerquita, unos 5 kilómetros, y es como el lugar ideal para tomarse esos mates y disfrutar un poco de la calma de la naturaleza, aquietar un poco la cabeza, recuperar energías y seguir. Wow, miren todos estos pinos acá, familia. Y acá hay una vista a Esquel zarpada. Todo acá a la izquierda se ve completamente todo Esquel. Nunca me imaginé que el camino iba a ser de ripio. Estando tan cerca de la ciudad, pensé que iba a ser de asfalto, así que mejor. Más entretenido llegar a la laguna. Hay bastante serruchito y bastante piedra suelta igual. La Laguna Z es una reserva natural urbana habitada por aves como los carpinteros pitios, zorzales, rayaditos, entre otros que pasean por los juncales, sauces y maitenes de la ribera. Ya se está yendo el sol, familia, y acá estoy con unos matecitos. Acaban de pasar ahí unos caballitos. Un escenario único acá en la Laguna Z. Hermoso, terminar el día así, viendo cómo va a seguir el viaje, con muchas ganas de hacer kilómetros. Así me voy a terminar estos matecitos y bueno, a ir preparándome, que ya se acerca la hora de seguir viaje. Ya estoy por los barrios de Esquel. Estas son un poco las casitas. Vamos a ver si llegamos. Supuestamente son 6 kilómetros. Y como bueno, para poder ver Esquel desde otro ángulo, mientras que se va subiendo, se van pasando por distintas casas que están construidas al borde de la montaña, ¿eh? ¡Qué locura! Y ahora, tengo que subir por acá. Si tenés un auto, no sé, ¿eh? ¿Cómo haces esto? Se te complica un poquito. Me imagino en invierno, con toda la nieve. Lo que debe ser vivir acá, ¿eh? Te la regalo. Para salir se debe poner complicado. Acá viene la gente subiendo como por una especie de peatonal que tienen. Está entretenido, el camino. Me gusta, me gusta. Se va conociendo otra cara de Esquel. Miren acá cómo hicieron la contención con neumáticos y piedras. Esa, acá hay arena. Todo esto es lo que ya venimos subiendo. Y me encanta porque hay cancha de fútbol por todos lados. Creo que habré visto 3 canchas de fútbol diferentes. Y se pone bastante con piedras grandecitas en las curvas. Y vamos atravesando todo este bosque. Acá hay un mirador. Miren lo que son esas vistas, familia.
terrible. Acá abajo está toda la ciudad de Esquel y para allá se va uno por la 259 para Trevelin, que es hacia donde vamos a ir mañana. Mañana vamos para ese lado. Pero bueno, hoy toca lograr hacer cumbre acá. ¿Te imaginas meterte por ese senderito? Hay un game over ahí arriba porque hay una raíz que te detiene. La tenés que tener muy clara para subir por ahí. No, miren lo que son estas curvitas, entretenidas. Miren lo que es esto, familia. Desde acá sí ya se empieza a ver toda la ciudad. ¡Fua! Zarpado. Y nos queda nada, 1 kilómetro. Miren lo que es esta roca acá. Ya se empieza a poner mucho más rocoso el camino. Wow, miren lo que es esa montaña ahí atrás. Toda roja. Hermosa, qué colores. Miren cómo estamos bordeando todo el cerro. Ahora ya nos pusimos detrás de él. Seguramente lo debe bordear todo y después llega a la cumbre. Miren lo que es esto. Acá del otro lado del cerro hay como fincas y campos. Todo ahí abajo. Miren, allá hay una piletón que lo deben usar para el riego. Y un game over acá a la derecha. Si te vas por ahí te fuiste para abajo sin escalas, Y todo allá donde se ve medio así humo, es todo el lado del Bolsón. Y vamos que llegamos 250 metros. Vamos. Acá se pone pedroloso. Ahí está, familia. Vamos que ya lo tenemos. Como patina, resbala. Llegamos a la cruz. Lo logramos. Wow. Increíble este lugar, Vemos a las buenas costumbres, familia, al mapa. Les voy a estar mostrando el tramo de la ruta que voy a estar haciendo hoy, que va a ser llegar a Corcovado y no sé si llegar un poco más a Río Pico, pero bueno, vamos a ir viendo cómo nos depara el día. Por ahora a Corcovado tenemos 71 kilómetros. Todo por la 259, Trevelin. Acá ya vamos para Corcovado por la 17. Y ahí vamos a ver qué hacemos. Si seguimos para el lago Bantíter acá abajo, como para el lado de Río Pico, o acampamos por acá. Ahora sí, familia, nos estamos yendo de Esquel. Hoy es un día bastante tranquilo. Por lo que estuve viendo, no va a ser muy ventoso y va a ser soleado. Todos estos días que vienen van a estar así igual, bastante lindos. Lo que hay que cuidarse acá y fijarse siempre es del viento. Ni bien salí, me descargué la aplicación Windy que te va diciendo las ráfagas que hay y todo. Bueno, nos pararon acá en un control policial y todo bien. Unos genios los chicos. Y ahora sí, sigamos. Bienvenidos al pueblo de Trevelin, familia. Y acá tenemos el dragón famoso que tira fuego a ciertas horas del día. Y Trevelin es muy famoso por sus buenas casitas de té galés. También toda una zona muy de molinos harineros. Hoy día ya no, pero en la antigüedad se producía muchísima harina. Ahora el que sigue produciendo para las casitas de té y demás es el molino de Mervyn Evans, que queda muy cerca del campo de tulipanes. Pero miren lo que son estos canteros, por favor. No, me había olvidado lo lindo que eran. Tienen lavandas acá. Hay un aroma a lavanda. Qué rico, te relaja para el resto del viaje estos canteros. El Valle 16 de Octubre, nombrado así por los colonos galeses, es atravesado por los ríos Corintos y Persei, formando parte de la cuenca del río Futaleufú y Yelcho, rodeado por bosques de fagáceas y coníferas, siendo las madereras, harineras y lácteas las principales industrias de la zona. Y acá el camino se divide en dos. A la derecha se va para el lado del campo de tulipanes, para el paso con Chile, Futaleufú, pero nosotros vamos para Corcovado. Así que vamos a ir para la izquierda. Tenemos 71 kilómetros y acá es donde comienza el ripio. Ya empezamos con nuestros amigos los serruchos. Wow, miren qué hermosa la vista que se va teniendo acá
al valle. No me voy a concentrar tanto porque está medio patinoso. Y lo que me viene pasando es que la rueda de delante ya está bastante gastadita, está en las últimas. Se me complica un poco en las curvas y es como que siento que la rueda se resbala, no tiene buen agarre. Está linda la ruta provincial 17, ¿eh? En algunos tramos parece como asfalto, más o menos una sedita. Miren todas las casitas que hay acá, ¿eh? Todas con ladrillo, con chapa. Me encanta ver los fardos de pastos así, tan prolijos, armados, con el fondo de la montaña atrás. Es un escenario de película, ¿eh? Qué duro que está el Rivi acá, ¿eh? Se arman unos corredores de roca, no te podés desviar de la huella porque se te va la moto. Y allá esa montaña que está ahí arriba, con blanco, definitivamente es un glaciar. En la cámara yo sé que no se ve, pero desde acá se ve cómo está colgando. Y toda esta zona es una zona donde se practica mucho la ganadería. Por eso por ahí podemos ver a veces algunas mangas por donde pasan a los animales. Acá tenemos a las vaquitas, hay como un humedal ahí. Estancia Río Frío se llama. Wow, miren el pasillo que se arma acá con los álamos. No, muy peliculero esto, me encanta. Miren qué linda estancia. Ahí tienen la manga por donde pasan los animales. Mirá, y acá tienen más corrales por donde pasa el ganado. No, mirá qué linda laguna. Qué hermoso que está acá. Bienvenidos a Corcovado. Hay varias imágenes de rafting, por lo que vi ahí. Hay rafting por todos lados. ¿Será una señal de que tengo que hacer rafting? Nunca hice rafting en mi vida. Y también mucho pesca. Está el río Corcovado, que es el que a mí me gustaría conocer, y poder acampar al lado del río sería un lujo. Muy lindo Corcovado, me gusta. Una iglesia, miren la iglesia, lo que parece una cabaña la iglesia. Miren, tienen un cucú ahí, qué lindo, un pescador. Qué lindas las esculturas de madera, Qué hermoso que está el río Corcovado. Miren, los agarré justito, Están yendo a hacer rafting acá. Y ese señor está bajando con todas las cosas de pesca, porque este lugar es recontra famoso por la pesca. Ya ahora hay 3 personas pescando. Hay un hombre por acá, otro por allá, y bueno, ellos que se suman. Acá sale mucho el salmón. Y ahora todo por esta calle de tierra. Se supone que al final llegamos al camping municipal. Estoy acá en el camping, miren, pancito casero que me acaba de dar Leonor, una genia. Estoy con Mauro también, gente de acá. Bueno, ahí se lo voy sacando porque yo soy vegetariano. Pero bueno, es pan, el pan siempre se acepta. Y estoy acá en esta casita que hay zona de wifi, así que voy a aprovechar y voy a armar la carpita por acá, como para estar bien conectado, cargar algunos equipos y mañana seguir viajando. Acá donde ven en ese espacio es donde voy a dormir, donde voy a poner la carpa. Voy a hacer peso ahí con los bolsos más mi peso. Así que en 3, 2, 1. Y ahora sí, Andes acá, protegida del viento. Tengo ahí para cocinar sin hacer fuego, la bombona. Tengo el agua acá del río Corcovado para poder cocinar. Y estoy solo, tengo todo el camping municipal para mí. Y acá ya estoy cargando las baterías del mando y de las baterías del dron. Ya tenemos ahí la comida de esta noche, fideitos, un poco de soja. Y bueno, acá haciendo el laburo. Viajar también es esto, tener que liberar memorias, editar un poquito, ¿por qué no? Y bueno, acá
al lado del río Corcovado con la compu metiéndole para que puedan ver los videos. Vamos a cargar el agua para los videos en el río Corcovado. No es comida de perro, es soja. Esto es un manjar, un lujo. En un restaurante gourmet lo que están viendo. Fideos con soja. Lo mío es muy nutricional. Tengo los hidratos de carbono y tengo la proteína. No pidan más. Ya estoy en la cucha, familia. Así que nada, es temprano, son como las 10. Voy a aprovechar a dormir, así mañana con la fresca, tipo 6, me levanto. Y tengo como unas 7 horas de viaje mañana, así que a descansar. Buen día familia. Amaneciendo acá, son las 8 de la mañana. Me levanté a las 7, como verán, ya desarmé todo. Tengo a Andes totalmente cargada. Y hoy tenemos un día nublado, bastante nublado. Hizo mucho viento anoche, no pude dormir mucho, prácticamente nada diría yo. Pero bueno, por lo menos descansé un poco el cuerpo. Y hoy nos toca un día largo, tenemos unos 500 y algo de kilómetros, 7 horas de viaje. Vamos a entrar a la provincia de Santa Cruz. La misión es llegar a Perito Moreno, un pueblo que se llama como el glaciar, pero no hay glaciar ahí. Y por lo que estuve viendo en Witty, nos espera bastante viento el día de hoy, más o menos unos 70 y pico de ráfagas. Sigamos nuestro viaje rumbo al sur. Creo que va a ser el desafío del día hoy, el tema del viento. Ahora vamos a tener un poco de ripio al principio hasta llegar a Río Pico, todo por la ruta 44, que después se convierte en la 19 y después ya llegamos a la 40 y ahí ya, por lo que sé, es todo asfalto. Acá es donde nos quedamos ayer, que nos pusimos ahí a descansar. Vamos a cruzar el puente del río Corcovado. Wow, miren qué lindo que está. Increíble, muy bonito. Buen día. ¿Cómo va esa mañana? Se vuelve más angosto y pedregoso. Oh, tremenda casa, y hay gente, No sé si será vivienda de personas o será turístico esto. No sé, pero sea lo que sea, tremendo, es gigante. Parece que no, pero estamos subiendo, Miren cómo quedó allá abajo la estancia. No hay que embalarse mucho porque en las curvas son bastante cerradas, como esta, y con mucha piedra suelta, más los serruchos. Otra curvita. Y aparte acá te pasa algo, no hay nadie. No me crucé con ningún auto en todo el camino. Ya llego casi la mitad. Del río acá. Uy, cómo pega el viento acá. No, salgamos de acá. Wow, miren lo que es esto. En este momento estoy teniendo un viento que me está pegando de allá, me está corriendo, con todo, hasta el pajarito se vuela. Mamá, viento por todos lados de acá, para repartir. Si alguien quiere un poco de viento me lo dice, en los comentarios, yo le puedo pasar un poco. Miren lo que es este lago, hijo de mil el viento este, No, como sopla acá, uy, no me tires. Se fue el ripio y que comience el asfalto. Estamos llegando ya, familia, a Río Pico. No hay nadie. Y eso que hoy es martes y ya son las 10:30. Decime que estás en la Patagonia Argentina sin decirme que estás en la Patagonia Argentina, no hay nada. Y al no haber tantas montañas o algo que frene, es por eso que hay tanto viento. Pero bueno, por ahora venimos bien de eso. Lo queremos bien lejito. Y llegamos a la unión con la ruta 40, familia. No puedo creer, volvimos a estar en la ruta que pasa por mi casa. Si fuéramos para la izquierda iríamos para Teca, pero nosotros vamos para General Costa. Ahora sí, por fin voy a poder desayunar. Les presento Gobernador Costa, familia. Acá tenemos a la Puma. Primero va a tomar Andes y después tomo yo.
Buenas, ¿cómo va? ¿Todo bien? Un poco de viento, ¿no? Acá es todos los días así, ¿no? Sí, acá normal. Esto es normal, esto es poco. Está tranquilo. Está tranquilo, ¿no? Sí, porque estaba viendo y todos los días 60, 70 de ráfaga, 60, 70. Y 80, 90 también. Pero ahí ya se complica. Sí, se va a hacer fuerte. Se va a volar la nafta. Ahora sí, más que merecido un buen café. Tenemos a Andes ahí afuera. La corrí un poco porque está soplando bastante y no quiero que se me caiga arriba de la Kangoo. No soy de dejar muchos calcos en los lugares, pero miren lo que es esta puerta. O sea, tiene calco por todos lados y el mío también tiene que estar. Encima acá había un huequito hermoso, sin tapar a nadie. Ahí, al lado de Homero. Así que bueno, acá van a encontrar el calco del proyecto Andes cuando vengan. Ahora viene la peor parte. Viene una parte que está llena de baches, pozos, que en una parte del camino se sale para el costado. Acá sí que hay viento, familia. Oh, me está corriendo la moto todo el tiempo. Mismo ni me escucho. Como no era suficiente con el viento, ahora tengo el agua también. Me parece que el cartel nos está queriendo indicar algo, ¿no? Encima la gente le escribe abajo de calzada muy hecha. Gracias a Alverso Fernández. Muy bueno, muy bueno. Se pasan. Bienvenidos al peor tramo de la ruta 40, familia. Empezamos a ver por la izquierda autos prendidos fuego. Hacía todo más drama de lo que ya era, ¿no? Igual sí está prendido fuego. Que el creador nos proteja. No, mirá la camioneta ya. Se acaba de ir a la banquina esa camioneta para sortear seguro lo que es un terrible pozo. Y la verdad que sí, está bastante feo el asunto. Miren acá, miren acá, miren acá. Miren los autos. Por acá no, que me va a chocar. No, esta ruta está para atrás, para atrás. Decí que vamos en moto, ¿no? Y más o menos tenemos una ventaja de que podemos esquivar un poquito mejor los pozos. Pero me han dicho que hay un tramo, de este tramo malo, que literal te tenés que ir a un desvío y ir por el ripio, porque es tan fea la ruta. Miren, hay carteles de precaución por todos lados. Me imagino si te toca hacer esta ruta de noche, te la regalo, ¿eh? Acá estamos llegando a un parador, Los Tamariscos. Hay varios viajeros acá. Baños en Patagonia. Un hueco ahí en el medio de donde sale un aroma horrible para hacer ahí con una vista tremenda a la estepa patagónica. Bueno, acá se están por ir mis amigos de Tamariscos. Seguimos, viaje a Bariloche ahora. A mi casa se van. Olvídate, con peluche. Con peluche acá. Vamos, Las cosas no se logran de un día para el otro. Busca tu camino, encontralo, querete, dejá todas las boludeces y viví tu vida. Grande el peluche, ahí dejando unas palabras. Y bueno, ahora me voy a refugiar un poco de la lluvia. Diana Prieto, que soy hija de Trudy. Mis abuelos fueron los que fundaron el lugar en el año 1938. Toda la mañana me levanto, hago pan y torta frita y después hago tarta, la fruta que esté de estación. Bueno, mil gracias por recibir a todos los viajeros. Bueno, sí. Hermoso que existe este lugar acá porque está, como ella dijo, en medio de la nada. Y para cuando hay mucho viento o lluvia está genial para poderse quedar a acampar acá. Ella tiene su jardín ahí y le abre las puertas a los motoviajeros, a los ciclistas también. La verdad divino, y el lugar adentro, ya vieron lo que es. Sí, bueno, recuperé energías, charlé ahí un poquito con Lili y vamos a seguir, que ahora viene la parte más difícil. Acá es la parte que me habían dicho que hay un desvío de la mano izquierda, pero no sé, capaz con la moto puedo esquivar los pozos. Yo voy a ir por acá, por la parte que está chungui, así vemos y comprobamos qué tan destrozada está. Acá literal que no hay lugar para pasar, está toda poseada. No, miren lo que es esto, familia, completamente toda poseada. Miren la banquina. Bueno, al ser moto es más fácil, pero miren acá, me tengo que cruzar de carril. Está todo poseado. Parece que le hubieran caído cientos de meteoritos a la ruta. Qué increíble, nunca vi una ruta tan destrozada, ¿eh? Hay que animarse a venir en auto acá, ¿eh? Mirá cómo está. Wow, miren familia, está lleno de choiques ahí.
Los avestruces pequeños. Miren cómo va la gente, por la banquina con una RAM, como para que vean lo complicado que está. Vamos esquivando, esquivando. Esa. Esta es como la prueba de manejo de los conos, nada más que vas esquivando los pozos. Mira cómo frena. Claro, miren lo que es. Por favor, esta ruta. Qué lindo ser moto en estas circunstancias. Deberían de tomar el examen de manejo acá, en esta ruta. En esta parte de la ruta. Miren la gente cómo va. Esquivando, haciendo veces. Ya está. Tenés la cancha del juego armada. No tenés que armar nada. Precaución, próximo kilómetro de calzada deteriorada. ¿En serio? No, me estás cargando. ¿De veras? ¿De verdad me estás diciendo que está deteriorada? Para mí no, no sé. A ojo, para mí que le faltan algunos pozos más para estar deteriorada. Acá definitivamente la frase está mal, pero no tan mal, no aplica en lo más mínimo, y en algunas partes de la ruta sí tenés que irte a la banquina porque está muy mal, como acá por ejemplo. Pero si sos auto definitivamente te conviene el ripio. ¿Ven? Uf, no, está re feo. Hay como si fueran los 73 malditos, ponele. Así está el ripio en algunas partes acá. Se arman colchones de piedra. Entonces yo creo que es mejor ir por acá, por el asfalto. Si sos moto. Si sos auto no, definitivamente el ripio. ¿Ven como uno esquiva acá? Un auto de eso se lo hubiera comido todo. Igual que acá, yo puedo ir por el medio y no me pasa nada. Pero un auto viene por acá y se traga todos los pozos. ¿Cómo te consume la nafta el viento en contra? Miren, ya estoy en reserva. Pero bueno, decir que estoy cerca de Río Mayo. Llegamos a Río Mayo, capital nacional de la esquila. Qué lindo, me encanta cómo es que está ahí acá a la derecha. Ni viene entrando, lo ves todo perfecto. Acá estamos llegando al centro de Río Mayo. Todo tiene que ver con el ejército, Las soletas Islas Malvinas. Allá va un motociclista que me crucé recién. Lo vamos a seguir. A ver dónde va a cargar combustible. Porque yo ya no tengo más batería. Y sin cámara delantera. Ya veo que el motociclista no está buscando una estación de servicio. Ni yo lo estoy siguiendo al pedo. Vamos a preguntarle a esta gente a ver si sabe. Hola, buenas tardes, ¿cómo va? ¿Le hago una consulta? ¿Sabe dónde está la estación de servicio? Bueno, vienen preguntando si llega a Roma. En esta no, en la otra a la izquierda 2 cuadras. El motociclista me parece que no habla español, entonces no tiene ni idea. Capaz está buscando lo mismo. Digo que no sabe español porque le vi la patente y me parece que es de otro país y no es Chile. Así que es de Estados Unidos, Europa o algo así. Ahí está la IPF, sí. Por fin. Miren, yo sabía que estaba buscando ahí de estación. What's your name? Oh, Basic Capers. Voy a todo el mundo y buenas rutas. Wow, ¿y ahora para dónde vas? África y a Asia y around the world. Lo logramos, familia. Todo eso que están viendo ahí abajo es Perito Moreno. Cumplimos la misión del día. Por fin llegué a Perito Moreno. Ahora voy a aprovechar para descansar, relajar, recuperar energías, porque en estos próximos 4 días que vienen me voy a estar internando en la Patagonia Profunda, en el Parque Patagonia Argentina. Espero que les haya gustado mucho el recorrido hasta acá, que fue bastante intenso. Si es así, ya saben que ayuda muchísimo que lo apoyen compartiéndolo para que el proyecto Andes siga creciendo. Y nos vemos en las buenas rutas. Chao, chao.